clases, no se ha podido completar lo del día de endocrino, y por eso que hemos hecho un cambio de fecha. Solo es esto de geriatría para que podamos un poquito no retrasarnos, que al final son 2 semanas de teoría y la tercera es que no va a haber ningún inconveniente. Vamos a hablar de lo que es la medicina preventiva geriátrica, la importancia que tiene la prevención en el adulto mayor, ¿no? Y como lo habíamos mencionado en prácticas, con los alumnos que están conmigo en prácticas, la idea es prevenir. Si bien es cierto, a los médicos no nos forman para salud, sino nos forman para enfermedad, pero es necesario que ustedes conozcan, para poder ayudar a restablecer la enfermedad de un paciente, a restablecerla a su salud, es necesario conocer la parte normal y por ello también la prevención para evitar las secuelas y las consecuencias que tienen. Este es un caso clínico que son pacientes que ustedes van a ver a diario en los hospitales, sobre todo en las emergencias. No son pacientes adultos mayores, generalmente 80, 85, por encima de los 80 años, que vienen por lo general de lugares lejanos o incluso de la misma ciudad, que son referidos al hospital o algunos llegan por sus propios medios a la emergencia. El caso de este paciente, como ustedes pueden ver, es un paciente de PUICA y viene con los antecedentes de hipertensión de larga data, deterioro cognitivo mayor, fibrosis pulmonar y una dismovilidad crónica. Seguramente los que están haciendo ahorita geriatría han de saber ya lo que es una dismovilidad crónica, ¿no? Es aquel paciente que no se moviliza y que está en los últimos 6 meses por lo menos, está postrado en cama, ¿no? Este paciente estaba con múltiples lesiones por presión de grado 3 y 4, con tejido necrótico supurando, razón por la que es referida al hospital con el diagnóstico de una sepsis severa por infección de escaras. O sea, el examen cuando el paciente llega está muy en mal estado general, mal estado nutricional y mal estado de hidratación. Y bueno, la descripción de las úlceras dentro de las úlceras por presión, dentro de lo que queda para ver el origen de la sepsis. Las funciones vitales del paciente está chocándose, está taquicárdico y está un poco ya llegando a desaturar. Lo que aquí podemos ver, como les menciono, este es un caso que ustedes van a ver a diario en los hospitales, sobre todo en las emergencias. Ya cuando están hospitalizados están un poco más estables, pero igual muchos de ellos continúan con esa condición, ¿no? Mal estado general, mal estado nutricional y obviamente de hidratación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿cómo evitar que nuestros pacientes lleguen en esta condición? La idea es que nosotros de acá a un tiempo, con ustedes que son muy estudiosos, que ahora tienen la tecnología de la inteligencia artificial, ahora leen más, se pueden conectar con gente de todas partes del mundo, pues ya no tengamos estos casos que hoy tenemos, ¿no? Nosotros los médicos actuales estamos cosechando todo el trabajo de prevención, bien o mal hecho, de lo que hicieron nuestros médicos antepasados. Y eso es lo que estamos viendo hoy. La pregunta es, ¿seguiremos viendo eso hoy? ¿O después de que un tiempo? Eso va a depender de ustedes, ¿no? De que cuánto se formen de manera integral para evitar estos casos. Que a veces lo vemos y dice, no puede ser un pobre que se viene de Puy, que no tiene nada. Pero muchas veces estos casos también hay en familias adineradas, de mucho dinero, pero que lamentablemente no se hizo la medicina preventiva y el paciente llegó en estas condiciones. La pregunta es, ¿cómo voy a abordar este tema, ¿no? ¿Qué voy a hacer con este paciente? Entonces, ahí, antes de poder ver cómo abordar, vamos a ver qué preguntas nos deberíamos hacer. Antes de eso, para resolver el caso antes, vamos a hablar de lo que es la medicina preventiva, porque lo que nosotros tenemos que evitar es que el adulto mayor llegue en esas condiciones de hospitalización o a los consultorios, ¿no? Lo menos posible que podamos ver sufrir, ese es el propósito de la geriatría. El propósito de la geriatría es calidad de vida y menos sufrimiento, ¿ya? Entonces vamos a hablar de lo que es la medicina preventiva. Tenemos que ver que también es una rama de la medicina, no es así un poquito más, sí, fue prevención, no. Es mucho más que eso, es una medicina propiamente dicho, y hay gente que se dedica netamente a lo que es la medicina preventiva para evitar el inicio de enfermedades, pero lo que trata es conseguir, ¿qué cosa? El máximo bienestar funcional y mental ¿de quién? Del individuo. Funcional, cuando hablamos de funcional, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, somática. ¿están rotando? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de funcional? Con las funciones del geriátrico. Exacto, que es una persona independiente, ¿no? Que la persona puede hacer sus actividades. ¿Qué actividades? Sus actividades básicas de la vida diaria solo.
Esa es la idea, que la persona... Un segundito, por favor, disculpe. ¿Llegaron? ¿Llegaron? ¿Ah? Sí, a las 3, ahorita seguro ya va a venir ya. Ahí no me hay que esperar. ¿Ya? Sí, sí, ahí no me esperan nomás, por favor. Si puede almorzar mientras, mejor. ¿Ya? Bien. Entonces, el objetivo es mantener el bienestar funcional del paciente. O sea, mi objetivo del adulto mayor viejo no es decirle, ay, qué bonito este viejito, ay, nomás sentadito, qué mal ganado, pobrecito está cansado, ¿no? No, es que no es el objetivo ese. No es que esté pobrecito ahí, que esté sentadito como adorno de la casa, no. El objetivo de la prevención en el adulto mayor es mantener lo más que se puede su funcionalidad. ¿En qué sentido? Las actividades de actividades básicas de la vida diaria. Comer solo, ir al baño solo, bañarse solo, subir escaleras solo, ir a la tienda a comprar solo. Porque imagínense si ese adulto mayor tiene hijos y los hijos fallecen, ¿quién lo va a ver el adulto mayor? Pero si mantenemos su funcionalidad, pues tenemos la garantía que ese adulto mayor persista y se pueda autosostener con lo poco o lo mucho que tenga. ¿Ya? Entonces el bienestar máximo de lo que es la parte funcional y mental. ¿Sin cerebro se puede hacer algo? ¿De qué sirve músculos y sin cerebro? Nada. Entonces, de nuestro deber también es la prevención del deterioro cognitivo, es decir, hacer que las personas mantengan su capacidad cognitiva lo más que pueden. Y para eso hay una serie de acciones que podemos hacer desde el punto de vista social, desde el punto de vista colectivo, que nos permita mantener esa actividad funcional y mental del individuo, que en este caso es el adulto mayor, ¿no? Y otra cosa es que todas estas dos funciones nos van a permitir una mejor integración social. Puede tener un adulto mayor que va, como les digo, al club del adulto mayor, un adulto mayor que participa de actividades sociales, y no va a ser un adulto mayor que esté en casa. ¿Quién está en casa? El que no puede caminar, ¿no? El que tiene deterioro cognitivo y no se puede comunicar con las personas y mantener un diálogo, esa persona va a estar aislada. Pero el que está funcionalmente va a seguir saliendo, va a ir a visitar a sus amigos, de repente haciendo obra social o entre otras actividades que uno puede optar según la persona como sea. Entonces, en las personas mayores el objetivo principal es ayudarles a envejecer con la mayor independencia y satisfacción posible. Ese es el objetivo. Recuerden que cuando ustedes hagan prevención, ese es nuestro objetivo. ¿Cómo voy a lograr eso yo en mi adulto mayor? Mantener una funcionalidad, una individualidad, tanto funcional como mental. ¿Cómo lo voy a lograr? Ahora, una vez que tengo frente a mí un adulto mayor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces ustedes, los que están haciendo geriatría estas semanas, han de saber que tenemos un instrumento, ¿no? Que se llama valoración geriátrica integral. La valoración geriátrica integral me va a permitir hacer una evaluación integral, como dice su nombre, para que yo pueda entender cuáles son los posibles déficits o riesgos que ya está iniciando el paciente para que yo pueda prevenir la discapacidad. Adulto mayor no funcional, termina discapacitado. Adulto mayor con discapacidad o deterioro cognitivo, termina discapacitado. Y la idea mía es, no discapacidad, mantener la funcionalidad. Y para eso, ¿cómo lo voy a hacer? Con mi valoración geriátrica integral. Entonces, tenemos que hacer uso de esta valoración para determinar si el adulto mayor que está frente a mí es un adulto mayor frágil o es un adulto mayor no frágil, ¿no? Es decir, es un robusto. Si es un robusto, tengo actividades, acciones que puedo desarrollar con ese paciente, y si es un paciente adulto mayor frágil, también hay actividades y acciones que tengo que desarrollar de manera diferente y más individualizada. ¿Quién va a valorar? ¿Qué aspectos toma la valoración geriátrica integral? La valoración clínica, la que ustedes saben, la que ustedes aprenden en todas las especialidades, ¿no? ¿Qué enfermedades tiene? Si hay alguna dolencia, si es hipertenso, si es diabético, eso tengo que identificarlo yo. Luego viene la valoración funcional, y para la valoración funcional tengo varias escalas, ¿no? Tengo que valorar las actividades básicas de la vida diaria, puedo valorar las actividades instrumentales de la vida diaria, y hay otra que es la valoración de las actividades avanzadas de la vida diaria. No es lo mismo un adulto mayor que viene del campo a un adulto mayor que, por ejemplo, sea un ingeniero, un médico, un abogado. Aún no le voy a hacer el mismo Pfeiffer a ninguno de los dos, porque obviamente el médico, el abogado, el ingeniero me va a responder todo, me va a decir qué día estamos, dónde estamos, y eso no va a significar que necesariamente el paciente esté bien. Entonces, hay otras escalas que me permiten ver cuál, por ejemplo, actividades avanzadas.
¿Qué actividad creen ustedes que es una actividad avanzada que tendría que ser una persona adulta mayor? Porque ustedes hacen hacer el celular, ¿no? Ir al banco, ¿no? Acordarme del código que tengo que marcar. Esa es una actividad avanzada, no lo va a hacer cualquiera. Entonces, hay escalas que valoran esas actividades. Si yo veo que un adulto mayor, póngase médico, ingeniero, abogado, que ya está teniendo problemas para ir al banco, ya no recuerda sus códigos que coloca sus tarjetas, entonces es una alarma para mí que me está indicando algo está pasando con este paciente, lo cual lo está discapacitando y a futuro puede ser el futuro de médico. No necesariamente, pero puede ser. Entonces es importante aplicar esas escalas para ver cómo está la funcionalidad del paciente. Hay otra que es de las actividades básicas de la vida diaria, que es el Barker, el más conocido, pero ese es de las básicas. Puede comer, lavar, eso es lo más básico que mínimo todos deberíamos saber o permitir que el adulto mayor lo conserve. Pero ideal es que conserve hasta las instrumentales, ¿no? Que sepa tocar un instrumento, por ejemplo, ¿no? Que no olvide eso. Yo conocí a otros mayores de 90 años que tocan su piano, pero obviamente cuando avanzan en el deterioro cognitivo empiezan a dejar de pensar, tocan ya cortadas las estrofas, las notas se van saltando. Entonces uno que ya sabe dice, no, ya empezó porque ya no lo hace completo toda la pieza, ¿no? Ya antes hacía toda la pieza completa y ahora ya va saltándose, se olvida unas notas, ya no las reconoce. Entonces, pero si tú le preguntas qué día estamos, dónde estamos, lo vas a ver todo. Porque no es que esté bien, sino que ya está empezando, pero a esa persona no lo voy a evaluar como lo evalúa una persona que viene del campo, un agricultor que tiene otras actividades, ¿ya? Lo otro es el aspecto social. Es importante hacer la valoración social, como lo comentaba con sus compañeros en la mañana, porque ¿de qué me serviría yo tener un adulto mayor que de repente sea hipertenso, diabético, y yo como endocrinóloga probablemente agarre y le dé las mejores opciones terapéuticas, pero resulta que el señor vive solo, no tiene pensión 65, no es jubilado, sus hijos murieron o su esposa murió? ¿Para qué va a salir mi dapagliflozina, mi Calumet o lo que sea, si yo no he valorado el aspecto social? Si es solo, se olvidan las cosas. Entonces, eso también es importante, por eso que se hace una evaluación. Existe una escala, la escala es la escala de Gijón, que me permite ver el riesgo social que tiene este paciente para poder nosotros actuar, intervenir y hacer las redes sociales que sean necesarias para proteger al paciente y ayudarlo a manejar sus enfermedades y dar el tratamiento de acuerdo a la condición en la que está el paciente. La valoración cognitiva. Ahí tenemos el Pfeiffer, lo que estoy hablando. Tenemos el Pfeiffer, tenemos el Mini-Mental en el Perú, que están las únicas dos validadas. Y para pacientes que no tienen educación o que son analfabetos, tenemos el test de ISAC. Ese test de ISAC nos permite ver si el paciente que es un analfabeto, tiene dificultad ya para recordar las cosas, ¿no? Se le da al paciente 5 objetos conocidos por ellos para que puedan memorizar, y si lo logran, pues es un paciente que todavía está en la capacidad cognitiva adecuada. Pero si ya tiene dificultades para aprender o recordarlas, es un paciente que está con alto riesgo o de repente ya inició un deterioro cognitivo. ¿Es importante ver? Sí, es importante ver. Porque si yo tengo un hipertenso que tengo que decirle que tome la pastilla a las 7 de la mañana y el otro a las 7 de la noche, y el paciente lo toma a las 7, pero a las 8 no recuerda si lo tomó, se va a volver a tomar. Y si se toma 2, va a llegar por emergencia, porque va a llegar con una hipotensión severa, y el ¿qué ha pasado? No sabemos encontrar en el suelo. Y probablemente llegue a pasar que el paciente se ha tomado doble medicación porque no recordó que ya había tomado, ¿no? A las 7 y que nuevamente lo tomó. Entonces sí es importante hacer una valoración cognitiva a través de esas escalas que nos permiten hacer un despistaje rápido, ¿no? Y poder ayudar al adulto mayor del mejor manejo. Aparte de lo que es lo cognitivo, tenemos la parte emocional dentro de ello, y ese es el tema de ver el tema de la depresión y la ansiedad. Aquí está mal escrito ansiedad, con eso se nos ha ido. Entonces, la depresión y la ansiedad es importante. Paciente deprimido no recuerda, paciente deprimido no va a tomar sus pastillas, paciente ansioso tampoco va a querer tomarse 1, 2, 3, no me sana 1, me sana 2 y se toma 2, 3 pastillas. Entonces es importante conocer la parte dentro de lo que es cognitivo, también la parte emocional del paciente. ¿Qué más tenemos? Ya está. Entonces, lo que me faltaba. Dentro de lo que es la valoración clínica, tenemos que ver también lo que es el estado nutricional del paciente, ¿no? Si el paciente está malnutrido, si es un hipertenso malnutrido, tiene mayor riesgo de hacer
complicaciones como neumonías e infecciones urinarias. Igual pasa con la diabetes y otras enfermedades que se predisponen en un paciente malnutrido. Pero no solo eso, sino que la malnutrición va a provocar la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La disminución de la masa muscular. Al disminuir la masa por la falta del aporte proteico y el ejercicio, el paciente va a tender a caerse. Y si se cae, pues obviamente va a venir por una fractura de cadera. Cadera, mano, brazo, va a depender del sitio en el que sea. Entonces el objetivo, al hacer la valoración geriátrica integral para la prevención, es ¿qué cosa? Conocer la situación de forma global. Ese es el objetivo, global, y adaptar las recomendaciones preventivas a sus necesidades. No es lo que yo creo, no es lo que a mí me enseñaron de diabetes, que tiene que comer tal, que no azúcar, que no sal, que no sé. Una serie de cosas que nosotros hemos aprendido o están aprendiendo en las diversas especialidades, pero es eso sí, pero tenemos que adaptar. No le voy a decir, pues señor, 100% me tienes que tener la hemoglobina glicosilada menos de 6.5. Y resulta que es un malnutrido. No puedo exigir eso. Entonces, ya ustedes van a ver que con las guías, ¿no? Para diabetes, por ejemplo, ya hay niveles objetivos en lo que es la hemoglobina glicosilada para pacientes frágiles y pacientes no frágiles. Entonces, ¿cómo determina la fragilidad? Como hemos dicho, con la valoración geriátrica integral, ¿no? Eso me ayuda. Hay una escala que también lo dice de manera mucho más rápida, es la escala de Frail, ¿no? Un punto me dice un prefrágil y 2 o 3 puntos, más de 2 puntos es un frágil. Son solo 5 preguntas que ya les mencioné. Entonces, la idea es conocer la situación global y adaptar las recomendaciones preventivas a sus necesidades. Evitando, ¿qué cosa? Sobrediagnósticos. Hay que evitar, porque generalmente empiezan al adulto mayor, tiene un problema acá, tiene acá, y empezamos todas las patologías. O sea, no, sí es importante, sí, pero hay algunas que realmente son propias del envejecimiento, en la cual no tienen que ser tratadas como enfermedades, sino más bien abordadas de manera integral. Y hay que evitar los consejos fútiles, así, señor, su glucosa, señor, aquello. El señor ni se acuerda de aquí a tomar la pastilla. El señor ni tiene ni familia, y nosotros estamos incidiendo en cosas que no le van a servir. Para eso me sirve lo que es la evaluación geriátrica. Entonces, las recomendaciones de la medicina preventiva de ancianos van dirigidas tanto a quién, a la persona como a la familia y a la sociedad. ¿Por qué la familia? Un adulto mayor sin familia, poco puede ser el médico, ya sea el geriatra o los médicos generales o de cualquier especialidad. Si un adulto mayor ustedes ven y preguntan si no tiene familia, poco pueden hacer para ayudar. La importancia de la familia es muy importante para poder ayudar al adulto mayor a mantener su calidad de vida. Y obviamente, si hay familia, también es la sociedad. ¿Qué pasaría si no hubiera personas que piensan en el adulto mayor, no hubiera, por ejemplo, eso, igual que para los discapacitados, hay las rampas en las... Actualmente no todos lo hacen con rampas, incluso hacen en las calles, veredas, y hay todos unos huecos, no sé qué se llaman esos, adoquines ahuecados. No es indicado, ¿eh? Será bonito para el alcalde tener eso, pero no es indicado para el adulto mayor. Entonces, sí importa la sociedad y ustedes tienen que ser parte de eso cuando depende, como les menciono, de acá saldrán congresistas, de acá saldrán personas que sean de asesores, de alcaldes, qué sé yo, de gobernadores o ministros. No sabemos, ¿no? Aquí caritas vemos y de pronto nos resulta que están en las grandes esferas. Entonces, que el conocimiento que ustedes aprenden les sirva para poder intervenir en su sociedad. Y uno de los pilares mayores es el adulto mayor, ¿no? Es un camino en el cual si vivimos vamos a recorrer y vamos a llorar si no hacemos algo por los que hoy están en esa etapa de la vida. Entonces, hagamos todo lo posible y nuestras funciones en función de eso. También lo que les mencionaba, conocer bien, porque ustedes, como yo, tenemos en nuestro alrededor médicos también ya adultos mayores, ya tenemos médicos adultos mayores y tenemos que ver también que ellos tenemos que comprenderlos y entender y acomodarnos a su condición, porque es el camino que nos toca recorrer de acá a unos años que nos lleguen. Entonces, hablemos dentro de la que es la prevención primaria, ¿no? Sabemos que la prevención en general se divide en 4 etapas. La etapa primaria, tenemos la secundaria, la terciaria y hoy se habla de la cuaternaria, ¿no? Que es la primaria, todos saben, es evitar que al inicio de una enfermedad. ¿A qué están predispuestos los adultos mayores? Por ejemplo, desde el punto de vista fisiológico, ¿a qué hacen resistencia? A la insulina. Si hacen resistencia a la insulina, ¿qué debo hacer siempre con el paciente adulto mayor? El despistaje de lo que es la diabetes, ¿no? La glucosa.
Ahora, eso no significa que le voy a pedir al paciente que tenga una glucosa menos de 100. Eso casi es imposible. ¿No? ¿Por qué es imposible? Porque el adulto mayor hace resistencia, fisiológicamente hace resistencia, por lo tanto los niveles de glucosa van a ser más de lo que normalmente son. Entonces vamos a ver de 100, 110 y hasta 120, eso no significa que tiene diabetes, que eso es normal. Entonces no podemos estar también pidiendo a los pacientes, no, ya tienes riesgo de hacer diabetes, así es que ahora empiezas con la dieta. Y entonces lo malnutrimos al paciente. Entonces tenemos que conocer también los valores normales de glucosa para el adulto mayor, ¿no? Y pueden ser hasta 120, 125 y no ser diabetes. A pesar de que el diagnóstico aparentemente es igual que el adulto joven, tenemos que tener mucho cuidado de la interpretación que le demos a los resultados. ¿Por qué? Porque hacen resistencia, no se olvide. Si la glucosa está un poco más elevada, también los triglicéridos van a estar un poco más elevados, también los lípidos van a estar un poco elevados, no van a cumplir los rangos normales que normalmente cumplen en el adulto joven. Tenerlo en cuenta porque nos va a ayudar a nosotros a hacer una mejor valoración y una mejor interpretación y los consejos que podamos dar al adulto mayor. Entonces, dentro de la medicina preventiva tipo primaria, tenemos que ver es evitar la aparición. Si yo sé que el adulto mayor tiene por su fisiología resistencia a la insulina, ¿qué consejos debería dar? Ejercicio, ya. ¿Qué más? Una dieta. Y es importante porque de repente ahora cuando son jóvenes nos desbordamos en la comida, ¿no? Gaseosa, vamos todos los días al pollo, sándwich, porque no nos vemos mal y a veces y esa cultura la seguimos prolongando hasta ser adultos mayores. Llega un adulto mayor y dice, no, yo toda la vida he comido todo y nunca había pasado nada, ¿no? Piensan que ese concepto va a persistir y es nuestro deber nosotros decirle, está bien, qué bueno que no te haya pasado durante tu juventud, pero sí es posible que te pase ahora con mayor posibilidad. ¿Por qué? Porque fisiológicamente el paciente hace resistencia a la insulina, ¿no? Disminuyen las hormonas, de todas las hormonas disminuyen sus niveles. Por lo tanto, el paciente tiene más tendencia. Otra cosa es el estrés oxidativo del cuerpo. El estado de envejecimiento produce un estado proinflamatorio propio, lo cual lo condiciona incluso a hacer cáncer. Si de joven no hizo cáncer con esa dieta terrible, pues de viejo tiene esa posibilidad de sí hacerlo. Entonces, lo que fue de joven no significa que porque no le hizo daño, ahora de viejo no le va a hacer daño. Le puede hacer el mismo daño, o sea, provocar daño, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que aquí incidir con el paciente las políticas de manejo de estilo de vida. Sacarse de la cabeza el estigma que dice, yo ya soy viejo y así voy a morir y no nadie me va a cambiar. Ustedes tienen que ir a cambiar y está demostrado en los estudios que quien más posibilidad de cambio de estilo de vida tiene es el adulto mayor. No existe eso de que, ya, por toda mi vida he sido y así con esa costumbre me moriré. No, el que más difícil de tratar es al joven, porque el joven es terco, inmaduro, y es mucho más difícil incluso salir de las drogas y todo. Si tú tienes un adulto mayor que llega a las drogas, es mucho más fácil de sacarlo de la droga, del tabaco, del alcoholismo, porque su cerebro, como ha envejecido, tiene más capacidad reflexiva y mayor posibilidad de salida. Pero al igual que todos los grupos etarios, necesitamos de familia, necesitamos de gente que nos apoye. Entonces el adulto mayor sí puede, pero ¿cómo va a poder si en la casa al adulto mayor le dan chuma sin sal y los demás ricos, ahí están que su pollo, no, pues. Si al adulto mayor le decimos que cambie, pues tenemos que cambiar todos. Porque si él ve que todos comen, él también lo va a hacer, ¿no? Pero no es el hecho de que todo, papá, tú dices que no puedes comer sal, a él sin sal y todos nosotros ricos comiendo delante de él, pues no, yo creo que a ninguna persona le gustaría y es imposible dejar algo si dentro de mi alrededor vamos a persistir en ese tipo de conductas, ¿no es cierto? Entonces es importante que ustedes vean ese aspecto. Entonces, tenemos que ver las estrategias que vamos a aplicar. La primera estrategia es la búsqueda de si es que hubiera las comorbilidades del paciente, ¿no? Evitar que este paciente se complique y sea un adulto mayor frágil. Y para determinar la fragilidad, tenemos que hacer la valoración geriátrica integral. Tenemos que hacer la búsqueda de síndromes geriátricos. Ya estarán viendo los síndromes geriátricos, como por ejemplo síndrome de caída, síndrome de malnutrición, síndrome demencial, entre otros síndromes que son importantes detectarlos a tiempo. Y es importante individualizar las intervenciones considerando las características y las preferencias del paciente. En la prevención secundaria, ya una vez que se tiene la enfermedad del paciente, es importante
que se haga el diagnóstico precoz, ¿no? Si yo sé que ese paciente tiende a hacer diabetes, entonces tengo que hacer un diagnóstico precoz. Por lo menos 1 o 2 veces al año tengo que hacer el despistaje de la glucosa. Segundo, tengo que preguntar al paciente cómo está su dieta, si ha mejorado el consumo de fibras, si ha empezado a dejar el azúcar, porque el adulto mayor tiene mayor tendencia a lo dulce, quiere la gaseosa, quiere la galleta, quiere el pastel, quiere lo más dulce y no quiere mucho lo salado. Bueno, con salvedades, excepciones, pero en la general el adulto mayor prefiere lo más dulce. Entonces yo tengo que ir a aconsejar como médico y decirle, tenemos que ir bajando. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero hay que bajar el consumo de dulces porque si no, definitivamente vamos a despertar a la enfermedad. Ahora, lo otro que podemos es, tenemos que ver que ya cuando está con un paciente con enfermedad, generalmente se vienen muchas enfermedades en esta etapa, ¿no? Primero es diabético, luego empieza con hipertensión, luego empieza con enfermedad renal y empiezan las pluripatologías. Ahí se une lo que es el dolor de la artrosis, empieza la artrosis severa y el paciente ya llega a un punto en el que nosotros decimos, bueno, ya pues por viejito, ya no hay nada que hacer. Si bien es cierto, no hay nada que hacer desde el punto de vista curativo, es importante evaluar al paciente con la valoración geriátrica integral para mantener la funcionalidad aún en medio de esas pluripatologías que tiene. Y para eso tenemos que hacer nuevamente acá el screening de los síndromes geriátricos. Caídas, ver si el paciente se está cayendo. Si el paciente ya se quedó más de 3 veces en los últimos 6 meses, es un paciente con alto riesgo de fractura. Ver si el paciente tiene el síndrome confusional agudo, lo que es el delirio. Si un paciente delira, tiene riesgo de caerse, se saca las cosas, se pueden tirar incluso de este piso sin ningún problema y con toda la facilidad que uno ve. Cuando ustedes escuchan que un adulto mayor se ha suicidado, normalmente no es fácil llegar a esa decisión, porque las personas adultas mayores son reflexivas. Sin embargo, llegan a esa decisión muchas veces porque están en el estado confusional agudo, ¿no? No está manejado un dolor crónico, ¿no? Hay terrible, la situación social e integral del paciente es terrible de tal manera que los fuerza. Hay que evitar o hacer el diagnóstico de la fragilidad, la malnutrición y otro problema que no lo había explicado en los grupos es la incontinencia urinaria. Un paciente con incontinencia urinaria tiene mayor posibilidad ¿de qué creen? Hongos, micosis. De infecciones, ¿qué más? Micosis. Depresión, exacto. ¿Y por qué llega la depresión? 1, porque usa el pañal y 2, ¿por qué? ¿Se sienten insuficientes? Ya, porque no puedo hablar. ¿Qué? No, ¿saben por qué un paciente adulto mayor llega a ser depresión y incontinencia llega a ser depresión y también el camino a la demencia? Porque si se para, o sea, tú le das el pañal y el paciente no es que está, bueno, ya se puede incomodar, pero el problema es lo que huele. Y empieza a oler y ellos dicen, no, voy a oler delante de los demás, qué vergüenza. Entonces empieza el aislamiento. Papá, vamos a la calle, hay un cumpleaños. No, vayan ustedes, yo me quedo en casa. Pero papá, mira que nos ha invitado. No, es que me orino. Ya papá, te pones el pañal. Igual, no quiero. Entonces, eso es algo que hay algunas incontinencias que sí se pueden manejar. Pocas, en realidad. La gran mayoría, lamentablemente, después de hacer una valoración geriátrica, no tienen solución con medicamentos porque los medicamentos producen un problema que es aumentan el deterioro cognitivo. Ya son anticolinérgicos que se utilizan para la incontinencia, pero eso acelera el proceso cognitivo. Entonces, y uno tiene que valorar, o lo vuelvo demente o lo ayudo con la incontinencia. Entonces, eso va a depender. A veces también viene el efecto secundario de la propia medicación y eso hay que valorar. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que tener en cuenta de que la incontinencia debe ser manejada, debe ser vista, para que nosotros podamos ver cómo orientar al familiar y al paciente, ¿no? Pues, lamentablemente hay condiciones que uno las tiene que aceptar como tal, pero que hay manera de manejar. Ahora hay pañales, calzones, pero ya es una cuestión del adulto mayor que a veces no quiere, que se siente incómodo, pero que sí es necesario que nosotros podamos intervenir con las sugerencias, ayudar al adulto mayor a entender que lamentablemente pues hay cositas que pasan en el cuerpo, ¿no? Y que no las podemos nosotros solucionar al 100%. Entonces, lo que les he traído aquí es la mortalidad proporcional en adultos mayores y sus principales causas de muerte en el 2019, que fue hecho en Estados Unidos.
¿Por qué he traído esto? Porque normalmente hasta hace poco, bueno, hasta hace el 2019-2020, porque los últimos que han salido a la inversa, la principal causa de fallecimiento, ¿cuál era? Y ustedes lo han visto en cardiología, problemas de corazón, ¿no? Y ahí, por ahí se estaba, y sin embargo ya veían que en el segundo lugar, ¿quién estaba? La enfermedad, el síndrome demencial, las enfermedades de la demencia que hoy están cada vez más. Si ustedes van a empezar a aplicar el Pfeiffer que se les enseñó o están haciendo en sus rotaciones, van a poder ver que una gran parte de nuestros adultos mayores está con deterioro cognitivo. Esos son los adultos mayores de ahora, pero los que vienen son más. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen ahora los chicos? ¿Qué estoy haciendo yo? Celular, ¿no? Los niños ya están todo el día celular, ya no hay comunicación, o sea, se aíslan antes de aislarse, o sea, normalmente se aísla el adulto mayor, pero ahora ya de niños se aíslan. ¿Cuántos de acá han padecido depresión? Probablemente una tercera parte ha padecido depresión, está en tratamiento o está con medicamento. Entonces, las personas con depresión, de ansiedad, que hayan sido diagnosticados y tratados, tienen más riesgo de hacer demencia cuando llegan a adulto mayor. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes manejen la depresión, la ansiedad, porque se nos viene la ola de demencia. Ya existe, pero va a ser el doble y el triple. Si ustedes leen la bibliografía, van a ver ahí que conocer la demencia realmente va a ser una obligación para cada uno de los médicos, porque en función de la demencia vamos a tener que interpretar los síntomas de otras enfermedades. El demente no te va a decir me duele acá, el demente no te va a decir tengo sed, el demente no te va a decir quiero comer mucho, ¿no? Pues entonces va a ser difícil el diagnóstico de diabetes, entre otras enfermedades. Pero por eso es importante que ustedes conozcan cómo se desarrolla la demencia, cómo son sus inicios. Y si bien es cierto, lamentablemente no hay una prueba hasta la fecha todavía que pongamos en la sala y es demente, sí tenemos esos instrumentos, ¿no? Esas escalas que nos permiten, nos ayudan a detectar precozmente qué está pasando con el paciente. O sea, no es normal que un médico que es experto de repente en una situación, de pronto ya no se equivoque 1, 2, 3, 4 veces, ya no es normal. Entonces algo está pasando con una persona adulta mayor y que sea médico, ya no, ¿no? O un abogado que olvide su constitución, que ya se la sabía acá, entonces ya tampoco. Entonces algo está pasando y es una situación que tiene que ser valorada por el personal médico que tenga acá. Entonces, dentro de las causas, no nos olvidemos que el Alzheimer ya está ganándole a las enfermedades del corazón. ¿Por qué de repente no están ahí? Porque la mayoría de las personas no muere por la demencia propiamente dicha. ¿Qué pasa? Que la persona con demencia tiene un proceso, hace una demencia severa, deja de comer, la malnutrición viene y eso que ocasiona disminución de las defensas. Y al final, ¿qué pasa con eso? El paciente hace una infección. Entonces, mueren finalmente por neumonía. Entonces, el médico que no sabe el pasado del paciente, ¿qué le pone como causa de muerte? Neumonía, ¿no? Pero no fue la neumonía. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué ocasionó que el paciente fuera más predispuesto a la neumonía? La demencia, Alzheimer o cualquier otra demencia. Entonces, si yo sé qué es lo que le ha ocasionado, voy a poder hacer bien, por ejemplo, estos certificados de defunción para evitar estos problemas de mal diagnóstico y mala prevalencia, de tal manera que los que hacen la estadística pues solo se basan en eso, pero finalmente quien coloca los certificados somos nosotros. Es importante que ustedes, ahora que hacen medicina legal, sepan colocar bien el orden, ¿no? de la secuencia que tiene un paciente que fallece, de tal manera que podamos tener una data exacta, lo más exacta posible acerca de las causas de muerte en nuestro país y en el mundo. Hablemos de la prevención terciaria. ¿Qué es la prevención terciaria? Evitar las secuelas físicas y psíquicas de la enfermedad. Y eso es lo que tenemos que hacer, es detectando los déficits funcionales residuales para tratarlos y atenuarlos. Es por ello conveniente, en el caso de la geriatría, que nosotros hagamos uso de unos criterios. Seguro los que están con el doctor Ubar han de estar viendo los criterios de Stock-Star, ¿no? Los criterios de Stock-Star nos permiten a nosotros ver y evitar las secuelas que pueden, o sea, los medicamentos que pueden estar ocasionando muchas veces algunos efectos secundarios que pueden estar perjudicando la funcionalidad del paciente, ¿ya? Dentro de los criterios de Stock y Star, acá tenemos, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal tenemos una serie de medicamentos
que no tienen mucha evidencia de mejorar la salud del paciente, sino de lo contrario, a veces perjudicarla, ¿no? Y muchas veces ocasionar déficits tanto funcionales como incluso de deterioro cognitivo. Por ejemplo, uno que es bastante manejado son los inhibidores de bomba, ¿no? Los que es, por ejemplo, lo que es el omeprazol, todo lo que son antiácidos. El exceso del uso de estos medicamentos, ¿qué va a producir? Va a producirnos déficit de, miren, estoy diciendo exceso de uso de inhibidores de bomba de potasio. O sea, ya, usar mucho tiempo omeprazol en castellano. ¿Qué va a provocar en el adulto mayor? Déficit de vitamina B12, déficit de hierro, déficit de calcio y una serie de alimentos o micronutrientes que necesitan acidez para ser absorbidos, no van a lograr ser absorbidos. ¿Por qué? Porque está, pues, el estómago está sin acidez por el uso prolongado de estos medicamentos. Y finalmente se ha hecho estudios de que el uso prolongado de estos medicamentos puede provocar demencia. ¿Ya? Aquí tenemos una serie de medicamentos. Aquí, por ejemplo, hablamos de los medicamentos que pueden producir alto riesgo de caídas. Tenemos las benzodiazepinas, ¿no? Alto riesgo de caída. Un paciente que usted le da benzodiazepina y no le ha hecho la valoración geriátrica, de repente vive solo y le dieron, viene a la consulta, doctora, no puedo dormir. Ah, ya, tú fácil, agarras. A mí me enseñan psiquiatría, su alprazolam, su clonazepam, pum, pum. Le das y al día siguiente viene traído por un vecino, caído el paciente. ¿Qué pasa? La fractura de cara. ¿Por qué? Porque el paciente tomó de repente lo que le dice, tú inocente, ¿no? Y nuestra inocencia de médicos a veces damos pensando que hacemos lo mejor, pero cuando se hace lo mejor no tenemos que hacer trabajo de farmacéuticos, sino trabajo de médico. Y el médico tiene que ver toda esa integralidad para que pueda ayudar al paciente de manera objetiva, real y lo mejor posible para el paciente. Entonces, tienes que saber que la benzodiazepina es alto riesgo de caída. Si yo se la voy a dar, tengo que decirle a su familiar y al mismo paciente, probemos por pequeño, de poquito en poquito, porque probablemente, ¿no?, te vas a levantar y no vas a poder caminar y te puedes caer. Es necesario que esté un familiar a tu lado para ver cómo te cae la pastilla a ti. Si tú te hace dormir cuántas horas, es necesario la familia. Los neurolépticos, ¿no?, como por ejemplo el haloperidol, ¿no? Hay pacientes que toman años haloperidol y están así. Y nosotros pensamos, ¿qué pensamos? Ah, Parkinson, nada de Parkinson, solamente era parkinsonismos ocasionados por medicamentos, ¿no? Entonces, tenemos que evitar nosotros eso. Ahora, los vasodilatadores, ¿no? Por ejemplo, pacientes pueden repetir, en pacientes con caída, puede el paciente una y otra vez caerse, porque recordemos que el paciente ya no tiene esa misma capacidad de responder. Entonces, tenemos que pensar antes de dar. Y si hemos hecho la valoración geriátrica, el paciente tiene familiar, hijos responsables, ¿eh? Tengo que decir al familiar, podría pasar esto. Por favor, estése pendiente. Si pasa, lo suspende, ¿no? O si no, bájele la dosis. Yo le doy una dosis, pero usted la puede disminuir. Entonces, son de los principales que ustedes tienen y que generalmente lo dan todos los médicos, ¿no? Antidepresivos, bloqueantes, antihipertensivos de acción central, ¿no? Afectan lo que es pueden ocasionar que la hipotensión ortostática sea mucho más evidente y en muchos casos puede hacer que el paciente sufra caídas. Los analgésicos, ahora, no estamos diciendo que esto sea malo, que no, entonces no voy a dar antihipertensivos, no voy a analgésicos, no, sí lo vamos a dar, pero tenemos que avisarle de los posibles efectos secundarios. No todos lo hacen, pero sí una buena parte. Y entonces sí avisarle, puede pasar esto. Si pasa, tenga cuidado, por favor, familiar al lado y veamos cómo responde al tratamiento. Ahí de los que más pueden ustedes revisarlo para que tengan una idea de cómo está. Hablemos de la prevención cuaternaria. Se dice que la prevención cuaternaria surgió en el año 86, ¿para qué? Para referirse a las acciones que buscan evitar, reducir y paliar la desadaptación y el perjuicio provocado por la intervención médica, ¿no? O sea, esta prevención es contra ustedes, contra mí, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? Que en el mundo el médico siempre ha querido saberlo todo, actualmente hace una serie de investigaciones y cree que porque descubrió una pastilla que mejora algo y empieza a darlo en más a todos, ¿no? Hubo un tiempo, ¿se acuerdan? Que la aspirina a todos los pacientes dice que va a evitar ACV y luego se nos vinieron la ola de ¿qué?
de úlceras, ¿no? Entonces, esta prevención cuaternaria es justo contra los actos médicos mal aplicados por la parte médica o por los médicos, para que nosotros valoremos realmente si el paciente requiere una medicación y cuánto tiempo debe dar, ¿no? Y si la debe dar o no la debe dar, y si es necesario que yo le quite más bien medicamentos en vez de seguir aumentando. ¿Ya? Entonces, para eso es esta prevención cuaternaria. Bueno, les digo, es contra nosotros, para que nosotros analicemos cuando estamos con un paciente muy bien la situación y veamos si lo que le voy a dar lo va a ayudar o recuerden que la medicación tiene efecto positivo y efecto negativo. El efecto positivo pesa más o el efecto negativo pesa más. Ejemplo, y ahí te lo vamos a ver con el caso del paciente. Entonces, para la prevención cuaternaria tenemos que hacer la desprescripción de medicamentos. Tenemos que aprender a desprescribir. Normalmente nos enseñan todos a prescribir, ¿no? A dar gastritis, diabetes, metformina, insulina, dimenclamida, una serie de medicamentos que están aprendiendo en las diversas especialidades. Sin embargo, hay momentos en el adulto mayor que uno tiene que hacer la desprescripción de medicamentos, es decir, quitar medicamentos y valorar el uso necesario y útil para el paciente, y para eso tenemos que hacernos una serie de preguntas, ¿no? Todo un protocolo. Dice, ¿estoy seguro o no estoy seguro de que debo hacer la desprescripción? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo iniciar? Todo debe iniciar con una valoración geriátrica individual. No puedo hacer una desprescripción de medicamentos si no hago una valoración geriátrica. Por ejemplo, veamos al caso. Es una paciente de 95 años que tiene un diagnóstico de sepsis por úlceras por presión, ¿verdad? Ya habíamos hablado que acá, por ejemplo, ¿qué le hicieron en la emergencia? Una valoración geriátrica. En la valoración geriátrica se encontró un Bartel de 0. ¿Qué significa un Bartel de 0? Dependiente total, es decir, no come solo, no camina, no habla, no pide pichi, no pide caca, totalmente atendido. Entonces es un paciente que depende totalmente de otra persona. Si es un paciente que depende totalmente de otra persona y es hipertensa y está postrado totalmente, ¿qué tengo que prevenir en él? Sus escaras, pero ya no lo voy a poder prevenir, ya está con escaras. Ya está con escaras. Es hipertenso, supongo que por la hipertensión está recibiendo un antihipertensivo, ¿no? Vamos a analizar. ¿Y le seguiré dándole el antihipertensivo? No. ¿Para qué? ¿No? Luego dice que tiene un Pfeiffer de 0 de 10. ¿Qué significa 0 de 10? No es decir, que tiene telepositivo, en realidad es 10 de 10, o sea que no sabe nada, no es 0, porque si fuera 0 significa que se lo sabe todo. No, este paciente es 10 de 10. Dice que todas las preguntas se ha equivocado porque no me ha respondido, porque es un malnutrido, está con úlceras por presión. Este paciente efectivamente tiene deterioro cognitivo. O sea, de tener deterioro cognitivo o demencia, ¿no? Entonces es un paciente y es una demencia avanzada. ¿Por qué es avanzada? Porque está con escalas. Y está con Bartel de 0 sobre 100, es dependiente total. O sea, alguien que depende totalmente de otra persona, quiere decir que su demencia ha avanzado tanto que ya no le permite cubrir sus actividades básicas en la vida diaria. Entonces, es una demencia severa, ¿no? Que el paciente es hipertenso, ahorita vamos a valorar. Y algo muy importante que es que el paciente es cuidado por un hijo de 60 años. Él tiene 95 y otro adulto mayor lo está cuidando, ¿no? Entre viejitos. El cual no tiene familiares en la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces viene por emergencia y yo le digo, como médico ustedes lo van a ver, y dicen, no, tu paciente se puede morir, ¿no? Primero lo vieron en Puica, y en Puica uno de ustedes lo mira y se asusta, dice, ay, ¿qué hago con este paciente todo descarado por acá, los tobillos? Se ve hasta el hueso, el paciente se asusta y encima lo ven hipotenso. ¿Qué es lo primero que hacen? Les da miedo y lo primero que hacen es lavarse las manos como Pilatos. ¿Y qué hacen? Lo refieren al hospital, ¿no es cierto? Pero es eso que lo que no deben hacer, ¿no? Primero porque ya saben que es un paciente, hacen su BGI y es un dependiente total. Se pregunta, ¿hace cuánto está? Doctor, hace 2 meses. Lógico, porque si hace una úlcera de escaras, no es de un día, mínimo un mes, para que sea por varios sitios, es un mes. O sea, hace un mes el señor está postrado en cama y no come, ¿no? Por eso que no come, el paciente hace úlcera, porque solo los que no comen hacen úlcera.
Y doctora, y los que comen no hacen úlcera, así estén postrados, no hacen úlcera. ¿No han visto esas personas que están así cuadriplégicas y no tienen úlceras? Porque todavía comen. El día que dejan de comer o la cantidad de proteínas es disminuida, el paciente empieza a hacer úlceras. Entonces, si yo valoro ¿no? mal estado nutricional, escaras, digo, este paciente, ¿a qué va a ir al hospital? ¿Va a sanarse? ¿Las escaras se sanan? Sí, pero en este caso no. Porque para sanarse, ¿qué necesitaría? Nutrirse. Si es un demente, dependiente total, no come solo, ¿no? Y seguramente no come porque ya no recibe. Porque tú le puedes dar, pero no va a recibir. Doctora, le ponemos sonda, pero no va a absorber nada. Porque los que están estudiando fisiología del envejecimiento van a ver que también el sistema digestivo envejece. Y cuando hay la demencia, tampoco se absorbe. Entonces, ¿para qué lo voy a meter? Entonces, importante hacer la valoración geriátrica para yo poder hacer mi plan de trabajo de prevención. ¿Qué tendría que prevenir en esta familia prácticamente? ¿Qué es el abuelito, la otra abuelita? ¿Qué tendría que prevenir? ¿Qué prevención aplicamos acá? Primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Terciaria. Terciaria, pero más cuaternaria. Cuaternaria. Porque acá tengo que evitar la intervención del médico que no tiene conocimiento. Porque el médico que no tiene conocimiento de geriatría, ¿qué va a hacer? Aminas, primero por acá, voy a poner adrenalina. Segundo, catéter venoso central, porque le encontrará la vena fácil. No, catéter venoso. Probabilidad de UCI. Entonces yo tengo que quitar eso, o sea, tengo que prevenirlo de que este paciente, y al ponerlo a UCI, ¿quién va a sufrir? El de 60. ¿Por qué? Entonces, porque el de UCI ya no va a poder ver a su papá. O sea, mucho el abuelito, el hijo no va a poder ver a su papá. ¿No es cierto? Entonces, segundo, si está en el MINSA y el MINSA no tiene todo el CIS, ¿qué le va a pedir UCI? Que compre una cosa, que falta esto, que aquello. Y al final, el paciente igual se muere, pero se murió por acá, por allá, catéter, hinchado, porque la enfermera sabe que intentó por abajo, por arriba. Se dematiza, se va a dematizar porque está malnutrido, ¿no es cierto? Se va a dematizar y al final este pobre va a llorar, porque se va a quedar pobre, llorando, durmiendo en la puerta del hospital o ahí en los servicios, sin comer y sin nada. Entonces, acá se los voy a poner así en el examen, ¿qué tipo de prevención se tiene que aplicar? ¿Ya? Entonces, ya no teníamos que saber nada de medicina, tenían que saber algo de endocrina, cómo se ataca la sed, solo tenían que hacer su VG. Mira, solo con el VG. Yo les voy a poner por eso en sus rotaciones. Tienen que repasar el Bartel, el Pfeiffer, Gijón, que es para la escala social, y el Mini Nutritional Assessment para ver lo que es la valoración nutricional. Con el VGI yo les voy a poner qué deben hacer en este caso. Van a ser casos complicados. Ahí vamos, les voy a hablar de los síndromes de caídas. El 6 día hablaba de los medicamentos que provocan caídas, ¿no? Medicamentos. Eso nomás que está ahí va a venir en el examen. Pues ya les estoy dando las preguntas del examen para que no tengan miedo. Entonces aquí tenemos que evitar hacer la prevención cuaternaria, evitar el sobrediagnóstico, evitar la sobremedicación. Este paciente, ¿qué necesitaba? Limitación de hibridación del Ya, que DNA. le cure las úlceras. ¿Qué más querías tú? Nutrirse, pero no lo va a hacer. No le vamos a poner tampoco. ¿Qué deberíamos hacernos? La pregunta clave. Dice acá, hay una pregunta clave que debemos hacernos. Y la pregunta es, ¿a usted le sorprendería que ese paciente falleciera en el transcurso de un año? No nos va a sorprender, pues el que va a fallecer sí está por recontratar. Entonces ahí aplicamos una escala que se llama el NEPA, para ver si el paciente tiene necesidad de cuidados paliativos. ¿Ya? Doctora, disculpe, ¿qué escala dijo? NECPAL. N-E-C-P-A-L 4.0. El NECPAL 4.0. Entonces, uno tiene que ver, en esta condición, de acuerdo a mi DGI, preguntando al familiar qué tenía que hacer, tenía que simplemente aquí ver que este paciente tiene una necesidad de cuidado paliativo, ¿no? Solo con las medidas de prevención, lo que hemos hablado de las medidas de prevención, la medicina preventiva. La primaria, evitar que el paciente inicie una enfermedad. ¿Qué hago ahí? De acuerdo a la fisiología del envejecimiento, digo, este paciente tiene mayor tendencia de diabetes, ¿qué tengo que hacer?
Vean cómo están sus niveles de glucosa, lípidos, la urea, el calcio, tengo que ver. Ahora, una vez que ya tiene la enfermedad, ¿qué tengo que evitar que esa enfermedad haga? ¿Qué hago? Progrese. Esa es la secundaria. No debo evitar que la enfermedad progrese. Ahí hago la prevención secundaria. ¿Cómo lo hago? Si es un paciente diabético, tengo que hacerle despistaje de la enfermedad renal. Entonces, cada año, ¿no? Su depuración de creatinina, hacerlo ver por el oftalmólogo, ¿no? Porque también si tiene la glucosa mala, ¿qué va a pasar con el paciente? Retinopatía diabética, glaucoma también hay por diabetes, también hay catarata por diabetes. Entonces, tengo que hacer. Esa es la prevención secundaria. Y otra, la prevención terciaria. Lamentablemente el paciente ya ahora es diabético y está ciego. ¿Qué tengo que evitar en la prevención terciaria? No secuelas. Por ejemplo, ¿qué cosa? Si yo estoy ciego y soy diabética, ¿qué tienen que evitar conmigo? Caídas. Una caída. Esa es la prevención terciaria. Entonces, de acuerdo al paciente que tú tengas en el consultorio, ¿no? Cuando ustedes estén en sus consultorios, tienen que ver. No es que es diabetes y ustedes piensen, ay, ya hemoglobina glicosilada, la palifosina, no. Antes se me pedir, ¿qué cosa? ¿En qué etapa de la diabetes está este paciente? Si no tiene diabetes, ya saben la prevención. Todos los exámenes que podamos para evitar la aparición de enfermedades. Ya la tienen, tengo que evitar que se complique. Entonces manejamos la diabetes. Estilo de vida, hago la valoración geriátrica, tiene familia, qué está comiendo, qué no está comiendo, duerme, no duerme, tiene problemas económicos. Creo que no los resolveré, pero me daré dar cuenta para guiarlo al Señor, que lamentablemente hay cosas que él tiene que aprender solas y con la familia, el apoyo de la familia. Y la prevención cuaternaria, diciendo, ya hemos hecho ya, la terciaria, perdón, es ya estoy ciega, soy diabética, tengo que, me dirán ustedes, doctora, usted ya está ciega, es diabética, lamentablemente no ha hecho bien su control, ahora lo que usted tiene que ir es aprender a manejarse como. Aprender a caminar ciego. Porque no es que estoy ciego y me quedo en mi casa. No veo, y acá nomás me voy a dar. Si hago eso, ¿de qué me va a dar? El aislamiento, la depresión y la demencia. Y la demencia tiene mucho costo económico para la salud. No. ¿Para MINSA? No. Para la familia. Paciente con demencia utiliza pañal. Paciente con demencia necesita un cuidador las 24 horas del día. ¿Vas a dejar de trabajar para cuidar a tu mamá, a tu abuelo? ¿Y con qué vas a mantener? Una cuidadora está cobrando por 4 horas 1.200. Todo el día son 2.500. O sea, vas a trabajar para la cuidadora. No, ¿no es cierto? Si nosotros más o menos que ganamos no podemos, imagínense la gente pobre, la gente que no tiene recursos. Entonces el deber de ustedes es detectar las enfermedades a tiempo, guiar, orientar para evitar que las enfermedades progresen y finalmente discapaciten a nuestro paciente. Entonces ya hemos hablado que la prevención terciaria, me van a decir, doctora, va a tener que ir a un lugar donde le enseñan a caminar, desenvolverse con un bastón. ¿Se puede? Se puede. Luego ya estoy ahora, como prevención ya estoy diabética, tengo mi problema renal, tengo mi problema de los ojos, lamentablemente me he deprimido, no te he hecho caso, me he quedado en la casa, ya no quiero comer, he empezado a bajar de peso, ¿no? Y me pongo mal, me da una neumonía y voy al hospital. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Evitar que los médicos. La prevención, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ese paciente? Tengo que hacer la valoración geriátrica y tengo que evitar ahora que el médico haga más de lo necesario. Pero recuerden las condiciones que les he dicho. Estoy malnutrida, ¿no es cierto? Ya no estoy comiendo bien, he dicho que he bajado bastante de peso, ya no me paro, estoy sentada, postrada en una cama, en una silla, ¿no? Por ende, estoy con un grado de demencia seguramente y encima el paciente no desarrolla bien su capacidad, está con una depresión y está prácticamente postrado. Pues ahí, ¿qué tengo que evitar? Que venga al urólogo. O si me pongo mal, pues ya tienen que avisarle a mi familia que lamentablemente la condición en la que esté, alta probabilidad de que fallezca. Entonces, que se va a hacer lo necesario, no más de lo necesario. ¿Ya? O sea, no puedo prolongar la vida a alguien que ya no es que ustedes no quieran hacer vivir. Todos tenemos las ganas que los pacientes caminen, vayan corriendo, pero lamentablemente las condiciones de las enfermedades, el aspecto social, psicológico del paciente, familiar, no han sido favorecidos, no han favorecido, porque de repente no han querido ellos, o porque también no ha habido un médico, un enfermero. El médico es el que más poder tiene para influir en una familia, ¿no? Si lo hacen bien. Pero si no lo hacen bien, pues a veces hasta una enfermera lo hace y está mal, porque quien se supone que está formado
en la evolución de las enfermedades es el médico. Entonces debería ser el médico el que dé la mejor orientación para que los pacientes, ¿qué pasa con los pacientes? No lleguen a un punto en la que le culpen al médico. ¿Qué pasa en la emergencia? Llegó este paciente que les he dicho, ¿no? Diabético, ciego, postrado, ya malnutrida. Y lo primero que el médico dice, no, lo primero la familia va, ¡ay, mi mamá se está muriendo! Doctora, por favor, no venga mi mamá que está ahí, nadie lo atiende. Espérese, señora, acá estoy con otros pacientes. Es lo que dice el médico. Primero. Segundo, pues usted lo trae tan último, usted pues no le da comida, por su culpa estará. Entonces, en vez de que nosotros nos bajemos, nos tranquilicemos, porque sabemos que parte sí es culpa del mismo paciente, parte es culpa de la enfermedad, ¿qué tenía que ver la señora? La hija, nada. Porque el paciente deja de comer por muchas condiciones, no simplemente porque la hija le deje de dar de comer, sino porque el paciente, por envejecimiento, come menos. Por la demencia, empeoran eso. La enfermedad que tiene de por medio, también encima es estreñida. No come. Entonces, no tenemos que ser nosotros reactivos, ¿no? El familiar me dice una cosa y yo respondo. Lo contrario, me dicen, de sentar, no se preocupe, ya la voy a atender, espérenme un ratito, ya vamos a avanzar, tráigala para acá, la entro, hago por lo menos todo lo que pueda hacer de mi parte, simpatizo, empatizo con el familiar y con el paciente, hago lo mejor, no más de lo que debo hacer. Y luego converso, cuando me da más tiempo, converso con tranquilidad y le voy explicando que la enfermedad lamentablemente avanza a un nivel en la que ahora se va a hacer todo lo que se puede y se le va a dar tratar calidad de vida. No sabemos si el paciente va a responder o no, pero no significa porque tú le des para que compre meropenem, significa que el paciente va a vivir. No, dice, no, tiene que comprar esto porque si no su mamá se muere. Igual se murió, compró y se murió. Entonces, ¿cómo está que tenía que comprar y no se iba a morir? Pues no hablemos cosas de más porque después esas mismas palabras se las regresan en un juicio. Entonces, el doctor me dijo, no, siempre aprendan a hablar lo necesario, lo que solamente pueden, y si no lo saben, mejor callarse y decir, discúlpeme, dentro de un ratito salgo para conversar, ¿no? Porque en ese momento de repente estás turbada y no puedes, pero hay que tener formas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No se olviden que en la prevención terciaria y cuaternaria empezamos con la desprescripción de medicamentos, de acuerdo a la valoración geriátrica integral. ¿Ya? Entonces todo depende de lo que es la valoración geriátrica integral para que nosotros empecemos a la desprescripción. Si tengo a esa persona que ha venido acá, del caso clínico, ¿no? El paciente que está postrado, ¿ustedes le seguirían dando el antihipertensivo? ¿Para qué? Ya le vamos a dar un ACV, pues si ya con o sin ACV ya está postrado, ya ni habla, ¿le van a dar aspirina? Le puedo dar, pero le voy a provocar una úlcera gástrica. Si ella está con el dolor de las úlceras por presión, van a empezar las úlceras gástricas, no sería justo para el paciente, ¿no? Es que lo digo porque en los hospitales dale, ¿no? O sea, dale con insistir, sobre todo los cardiólogos, ¿no? Digamos que yo tenía CV esta paciente de antecedente, igual le decían aspirina, torvastatina. ¿Para qué? Se dice que la torvastatina para protección, para evitar un segundo, tercer evento ACV, tiene que pasar 10 años de tomar. Yo te pregunto, si el adulto mayor a los 25 años hace un ACV, ¿llegará a tomarlo así? Lo va a dejar de tomar porque le van a empezar los efectos secundarios. ¿Ya? Entonces eso tenemos que siempre sopesar en una balanza para ver lo que es bueno, ¿no? lo que resulta importante y bueno a esa edad en esa condición. No significa que dejamos de dar, sino vamos a dejar de dar a quien lo amerita. ¿Quién lo amerita? A un dependiente total. ¿Para qué le doy a un dependiente total? A uno que está con escalas y malnutrido. ¿Para qué? ¿Qué le voy a alargar? ¿La vida o el sufrimiento? ¿Qué le van a alargar? El sufrimiento. No la vida, sino el sufrimiento. ¿Alguna duda? Para preguntar. Recuerden que las preguntas son 16 preguntas de caso clínico.